Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 para que leamos juntos la santa palabra del Señor en el versículo 1 hasta el 16. Efesios 4, 1 al 16, recordando que está próxima a terminar esta serie que hemos avanzado por poco más de 2 meses en esta serie, que se llama ¿cómo? Crecer es cambiar. Crecer es cambiar. Entonces hoy vamos a tener un episodio de esta serie que se llama La Iglesia Comunidad para Crecer. Ahí está pues, de la serie Crecer es cambiar. El episodio de hoy se llama La Iglesia Comunidad para Crecer. Bueno, entonces vamos a leer juntos, hermanos, la palabra del Señor que es tan preciosa. Efesios capítulo 4, versículos 1 hasta el 16. En la lectura pública de la Biblia usamos la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bueno, está la palabra del Señor y les ruego que la recibamos como tal. Oremos juntos. Señor, esta mañana nos reunimos en torno a tu palabra y nos reunimos como tu iglesia, como tus hijos, como tu pueblo para adorar, para cantar juntos tan preciosamente como lo hacemos esta mañana, adorando tu nombre. Pero también lo hacemos para acercarnos a tu palabra y escuchar tu voz a través de ella, Señor. Señor, tú que eres Dios soberano, suficiente y poderoso, puedes usar instrumentos frágiles como todos nosotros para comunicar tu palabra, así como los hermanos lo hacen en distintos lugares, en semana, en los grupos pequeños, en cada lugar donde se abre tu palabra y se comunica. Tú eres Dios para usarla, para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Así te pedimos que lo hagas entre nosotros este día, esta mañana, Señor. Rogamos que por tu palabra nosotros seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, ustedes saben bien que la Biblia usa muchas imágenes o muchas figuras para referirse a la iglesia, ¿cierto? A ver algunas. Por ejemplo, la Biblia usa la imagen de la familia para decir que la iglesia es como una familia, como una gran familia, con miembros de la familia. También la Biblia usa la imagen del templo para relacionarlo, para ilustrar lo que es la iglesia. La imagen de la esposa. Miren que en el Antiguo Testamento Israel es la esposa infiel. Y en el Nuevo Testamento la iglesia es la novia, la novia. Y estos elementos comparten esto de intimidad, de mucha cercanía. En el Nuevo Testamento es común la imagen que nos presenta Pablo en este texto, que es la imagen de el cuerpo, el cuerpo. Miren pues que este texto que leímos, Pablo usa esta figura del cuerpo para ilustrar el lugar que la iglesia tiene en el desarrollo personal, en el crecimiento, en el avance personal de cada creyente. Hay unas palabras claves en este texto para enfatizar cuerpo. Se enfatiza aquí lo esencial de la unidad que Dios consiguió. Pero aquí la iglesia no se muestra tanto cómo se ve por fuera, sino cómo funciona. Es en torno a su funcionamiento. El funcionamiento de cada miembro del cuerpo que juega un papel para lo que es toda la comunidad. Así es que eso no se trata tanto de cómo es que se ve, aunque vamos a decir que cómo se ve es importante, aquí es un poco cómo funciona la iglesia. Entonces, Pablo nos presenta aquí pues esta imagen del cuerpo. Y pues perdónenme que yo a veces soy como muy coquito, tal vez porque es como la manera como yo entiendo las cosas, pero me puse a pensar esta semana que cómo nos puede ayudar un poco a entender esta figura del cuerpo de la iglesia como cuerpo. Entonces le pedí a un amigo de aquí de la iglesia que es médico y le dije, mándame algunas cositas para introducir este sermón, algunas cositas sobre el cuerpo. Y él me mandó esto. O sea, esto es responsabilidad de mi amigo médico. Muchos de los grandes estudiosos consideran el cuerpo humano como la máquina perfecta, capaz de realizar simultáneamente miles de procesos químicos, eléctricos y físicos. Por ejemplo, los ojos son capaces de distinguir unos 10 millones de colores diferentes. Si el ojo humano fuera una cámara fotográfica, tendría 576 megapíxeles. Tu ojo es capaz de procesar 36 bits de información cada hora. Y esto es dado por miles de células especializadas en el ojo, capaz de transmitir la información por conexiones nerviosas al cerebro para procesar la información del medio externo, interpretarla, identificar lo que vemos y hacerlo de manera correcta. El cerebro es uno de los órganos más complejos y fascinantes del hombre, compuesto por más de 86 mil millones de neuronas, capaces de interconectarse por medio de impulsos eléctricos, permitiendo procesos, interpretar lo que pasa en el cuerpo, fuera de él, el dolor, los peligros, y sabe si algún órgano está fallando, permite evitar o ejecutar órdenes de la mejor manera, los movimientos corporales, es el órgano donde se realizan los pensamientos y demás procesos complejos. Dos cositas más, el corazón. Funciona como una bomba que recibe y envía sangre con la suficiente fuerza para llevar la sangre oxigenada a los pulmones, a los diferentes órganos que necesitan el adecuado flujo sanguíneo para realizar los múltiples procesos químicos para la obtención de nutrientes que son transportados por la sangre y luego obtener nutrientes. Los órganos desechan las sustancias que no son provechosas y potencialmente tóxicas para su funcionamiento y por la circulación venosa para luego volver a un nuevo proceso donde la sangre retorna al corazón por las venas e inicia un nuevo proceso de bombeo, circulación y ahí va.
Bueno, encontramos también los órganos que se encargan del proceso de eliminación de sustancias tóxicas, como los riñones. Son muy importantes los riñones, que filtra sustancias de los desechos de nuestro organismo, recolecta las que son provechosas, mantienen un equilibrio entre lo que eliminamos y lo que necesitamos. El hígado, que se encarga de miles de procesos químicos del cuerpo. Los órganos endocrinos, que son los que liberan las hormonas para que nuestro cuerpo las use para mantener el equilibrio. Bueno, produce la insulina. Y bueno, está todo esto solo para unos datos de cómo funciona este organismo. ¿Qué el oído? Los oídos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los huesos? Toda esa cantidad de huesos que tenemos en el cuerpo. La piel, que es el órgano más grande que tenemos. Cada partecita tiene un mundo de ciencia. Por ejemplo, lo que ocurre en un embarazo y una concepción de un bebé. Bueno, cosas sobre el cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? Y yo no sé si Pablo sabía todas estas cosas que sabemos ahora por la ciencia, cuando, cuando dice que la iglesia funciona como un cuerpo. Em, Tantos detalles y tantas cosas. Vamos a mirar un poco este texto, más bien rápidamente los primeros versículos, y quiero detenerme un momento más en los capítulos 14, en los versículos 14 hasta el 16. Pero miramos un poco para tener el contexto de este capítulo. ¿Listo? Versículos 1 al 3, miren por favor, los versículos 1 al 3, digamos que aquí hay como un intenso llamado de Pablo a la iglesia de Éfeso para que preserven la unidad. Parece llamativo que él no les pide que consigan la unidad, sino que la preserven. No es un llamado para conseguirla porque alguien ya consiguió la unidad. Miren esta palabra soportándose, soportándose en el versículo 2. Soportándose unos a otros. Busqué muchas versiones de la Biblia y todas usan esa misma palabra, soportándose. Significa llevar una carga o peso. También significa sufrir como lo hizo Jesús llevando su cruz. Yo no sé si usted conoce a alguien insoportable. Yo conozco a varios. Pero yo también soy insoportable. En algunos momentos de mi vida, para algunas personas, yo resulto insoportable. Pero es cierto que Pablo está haciendo un llamado a la iglesia para soportarse los unos a los otros. Pero también me vino esta idea a la mente cuando pensaba en soportarse. Jesús con su vida, muerte y resurrección estableció la iglesia, un pueblo. Lo que dice es que unió gente de toda raza, tribu y nación, dice Apocalipsis 5. Hizo de ellos un solo pueblo y los unió así. Es decir, esta unidad que consiguió Cristo es muy importante y la consiguió así. Pero esta unidad que Cristo consiguió para incorporarnos en la iglesia, para hacernos pueblo suyo, resultó dramáticamente costosa. Mire cómo lo dice Primera de Pedro 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Y yo pienso que lo que dice Hebreos 12:2 nos ayuda a aclarar aún mejor esto, que él soportó la cruz menospreciando el oprobio. Sobre esto de soportarse unos a otros, hermanos, nosotros deberíamos considerar esto. Cualquier petición de soportarnos unos a otros es menor que lo que él soportó para que tú hicieras parte de su pueblo amado y precioso. Dicho de una manera distinta, él lleva una carga pesada y nos pide que llevemos una liviana. Es decir, el hermano más insoportable que usted conoce es una carga liviana.
cuando piensas en lo que Cristo soportó para incorporarte a ti y a mí en el pueblo, en su iglesia. Bueno, hay que tener en cuenta que a veces los insoportables también son gente muy cercana, son los esposos o las esposas, los papás, los hijos. También quiero decir que no dice tolérense el pecado, sino sopórtense. ¿Sí? Eso es muy importante. Es decir, soportarse no es lo mismo que tolerar el pecado, porque hay que acompañar al hermano, a la familia, en enfrentar la realidad de su corazón y la gracia del Señor para avanzar. Bueno, no me puedo quedar aquí. Versículos 4 al 6, hay un énfasis en la unidad que Dios consiguió. Y bueno, lo que decía ahorita, se nos pide preservar la unidad que Él ganó. Versículos 7 al 10, aquí puse esta notica, requiere más investigación y más tiempo. Gracia para cada uno según la medida del don de Cristo. Dios repartió dones para la obra del ministerio. Esta palabra capacitar. Hermanos, deberíamos recordar esto que Pablo nos dice, que el Señor nos ha capacitado para hacer la obra del ministerio, a los santos, la obra del ministerio. Capacitar. A mí me gusta en este contexto la palabra capacitar. No me gusta mucho cuando me invitan a alguna capacitación, porque yo digo, allá no me van a hacer capaz, no son capaces de hacerme capaz de algo, ¿cierto? Entonces, digamos, yo que a veces peleo con las palabras, a mí me gusta pelear con las palabras a veces. Que hay una capacitación, y ¿quién es el capacitador? Y el que es capacitador sí es capaz. Aquí el que capacita es Dios y nos hace capaces. Esto sí es un capacitador, este sí. Los demás yo prefiero decirles entrenamiento, un entrenamiento sobre algún tema. Bueno, aquí está que dio los dones a los hombres. Y bueno, aquí está este texto, brevemente mencionarlo, de que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y maestros. Algunos se preguntan por qué en el pensamiento reformado no tenemos los profetas. Y creemos que que no tenemos profetas entre nosotros ahora. Sí, no los profetas, pero sí la función profética. Lo que hay abundante información en la palabra del Señor para explicar que los profetas tuvieron una operación en un momento de la historia. Y cuando se terminó el canon, la profecía, la actividad profética cesó, porque si usted quiere saber, el profeta tiene la tarea de anunciar la voluntad de Dios. Y yo le digo, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Así es que esa es la razón por la que creemos que la profecía, la voluntad de Dios la entendemos, la recibimos, la acatamos aquí en la palabra del Señor. Bueno, entonces, aquí este pequeño repaso, miren por favor cómo van llevándose las ideas, capacitar para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ahora yo quiero que miremos un poquito juntos los versículos 14 hasta el 16, que los leamos juntos de nuevo. Si usted tiene su Biblia, leámoslo. La iglesia se ayuda como lo hace el cuerpo. Este puntico leámoslo juntos. De nuevo estos 3 versículos. Entonces, es decir, estas palabras conectoras, ténganlas muy presentes cuando leamos la Biblia. Quiere decir que lo que viene atrás es importante, que si estamos capacitados para la obra del ministerio, edificados en el cuerpo de Cristo, creciendo en la unidad, en el conocimiento, avanzando hacia la madurez, ya entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Mire pues la imagen de niños en las olas, como para estas vacacioncitas de mitad de año.
Uno se pone ahí y las olas lo mueven, qué belleza. Pero aquí es como una imagen de que algunos podríamos quedarnos en la iglesia dando vueltas, sin avanzar hacia la madurez. Esta aquí es una imagen como para decir, para ilustrar la inmadurez. Niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Es para ilustrar que esto es la inmadurez. Es así, movidos, sacudidos por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y aquí está el más bien, el opuesto. Más bien, versículo 15, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mira algunas cosas esenciales en esta imagen del cuerpo. Ninguna parte del cuerpo se mantiene si se separa de él. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ningún miembro del cuerpo puede sobrevivir. ¿Cierto? No aguanta. Aquí la imagen es que las partes del cuerpo se mueven bien por tener una cabeza. Y ahí está, clarito, que esta cabeza es Cristo. Aquí dice que el efecto de esto es la madurez. Esta imagen de niños movidos por las olas es la inmadurez. Que la madurez viene por cuál vía? Preservar la unidad, soportarse, considerar la victoria de Cristo que consiguió. Este es una alusión al Salmo 68 que tenemos en la liturgia hoy, que Jesús despojó, como que quitó un botín y lo entregó. Quitó un botín de guerra y se lo entregó a sus hijos. Más o menos esa es la idea en el Salmo 68. Usen los dones con los que han sido capacitados. Hermanos, si nosotros somos parte de este cuerpo, somos parte de la iglesia, sin duda el Señor nos entregó dones distintos, variaditos, diversos, pero estos dones son para capacitar al creyente para que mantenga la unidad y para el crecimiento. Así es que, hermanos, por favor no diga no soy capaz. Porque cuando uno dice yo no soy capaz, puede ser que en alguna cosa que necesitas hacer necesitas un poco de preparación, de entrenamiento, puede ser que los dones están en otra área, pero siempre piensa que el Señor nos ha hecho capaces de contribuir, de avanzar en la edificación de la iglesia. Bueno, permítame esta palabra aquí, la fórmula para el crecimiento que presenta el apóstol. Hablar, versículo 15, hablar la verdad en amor. Mire, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos. Verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos. Esto es cuando los miembros funcionan adecuadamente, unidos entre sí con la cabeza que está en su lugar, que está bien puesta. Si la cabeza está bien puesta, los miembros deberían funcionar adecuadamente para el crecimiento. Verdad en amor. Miren pues este matrimonio, verdad en amor. Diríamos que esta es la pareja ideal en el campo de las relaciones. Cuando alguien dice, espere y que le voy a cantar la tabla, uno ya sabe que eso es la verdad, sin amor. ¿Sí o no? Espere que le voy a cantar la tabla, espere y verá, yo le digo. Eso ya tiene el veneno. La verdad necesita el amor. El otro extremo es demasiado amor sin no comunicar la verdad, sin comunicar la verdad. Esto también es inmisericordia. Necesita la verdad y necesita el amor.
inconsecuente amor sin llevar a la persona a la verdad. Yo pensé que el escritor de Proverbios, el sabio Salomón, en Proverbios 27:6, se refiere a esto cuando dice, fieles son las heridas del que ama, pero engañosos o inoportunos, dice en otra versión, los besos del que aborrece. Una expresión de la verdad en amor es sentarse con un hermano, es tomar un cafecito, es pedir una cita o buscar un encuentro para entrar un poco a su corazón, para expresar la necesidad de crecimiento, de cómo estás caminando, cómo estás viendo eso que vi. Pero es importante llevar aparte al hermano o buscar un escenario adecuado para esto, la verdad en amor. Bueno, yo quisiera de una vez decirles a ustedes, hermanos, ¿qué impresión damos respecto a la conexión con el cuerpo? ¿Usted se siente un miembro parte del cuerpo? Como que usted está participando vivamente en un cuerpo, ¿De qué manera nos relacionamos con otros miembros de este cuerpo? Es probable que nos vemos aquí el domingo un poquito a la carrera y nos saludamos y esto es muy valioso, es muy importante encontrarnos y adorar al Señor juntos, pero este es un llamado a que hay mucha más vida entre los miembros en un cuerpo, es mucho más que un encuentro tan ocasional o tan esporádico. Alguien ha sido edificado mediante mi participación en esta iglesia. Yo he buscado que alguien me ayude. Yo he provisto ayuda para alguien. Y la ayuda es de muchas maneras. La ayuda es de muchas maneras. Es la oración, es el consejo, es el ánimo. Y también en algún momento es financiero, ¿cierto? Porque si un hermano está en grandes aflicciones, deberíamos también tener esta consideración. Y esto es porque nosotros tenemos que ver siempre hacia adentro de nosotros. Yo he sido edificado por la participación de otro miembro de este cuerpo en la iglesia. Bueno, tercera cosita que yo quiero mencionar aquí. Lo privado y lo comunitario son codependientes en nuestra fe y en nuestro andar con Cristo. Lo privado y lo comunitario son codependientes, como que se la llevan, van junticos. ¿Qué es lo que le aporta a la comunidad a mi propia vida, a mi caminar personal, a mi día a día, en mi soledad? ¿Por qué no es que esto se trata solamente de la vida privada y de la soledad, de lo individual? Hermanos queridos, noten por favor que tantos pecados que acaban con nuestra vida se dan en el entorno de lo más personal y de lo más íntimo, en la privacidad, en la interacción familiar, en la relación con una esposa, con unos hijos. Y pese a que nuestras grandes luchas y nuestras tensiones se dan en el entorno tan familiar y tan personal, hay mucho de la restauración en comunidad. ¿Por qué? Yo creo porque es en comunidad que se enfrenta uno de nuestros principales problemas, que es el orgullo y la autosuficiencia. Cuando podemos dar un paso adelante, ahora yo no digo que uno tiene que estar pues como haciendo una exhibición constante de todos sus males internos, pero es con hermanos, es con el otro, es en el grupito pequeño, es en la consejería, es con un hermano que oras, con un confidente, con alguien más maduro que tú, que caminas juntos y el Señor está haciendo la obra. Esto es muy importante porque enfrenta nuestro pecado del orgullo y la autosuficiencia. Sobre esto,
Ustedes han escuchado la muy conocida parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Dice Tim Keller que es la historia más conocida, más comentada, más predicada en todo el Nuevo Testamento. Ustedes saben pues bien esta historia del hijo pródigo, ¿no? Hay un evento para observar en esta parábola. Este hijo menor, el menor de ellos, recuerden estos elementos son importantes, pide la herencia, rechaza a su papá, dice dame la herencia que me corresponde, como que no le interesa mucho su papá, pero sí lo que le puede dar, así es que pide la herencia, y me interesa lo que tienes para mí, dice la parábola en Lucas 15 que él se va, vive perdidamente, gasta todo, derrocha todo, da la espalda, se olvida, pero su papá lo espera, él vuelve arrepentido y en la parábola dice que le da varias cositas. ¿Se acuerdan? Le da un anillo, le da zapatos, le da un vestido nuevo, pero noten, le hace una fiesta. ¿Y qué papá? No tendría mucha pena este papá. Me ha avergonzado. Una fiesta es un evento social. Seguramente ya estaban los amigos del papá, los amigos del muchacho. ¿Y cómo enfrenta la vergüenza de este padre? Pues se esperaría que este evento que había ocurrido al interior de la familia, así calmadito, se solucionara calmaditamente. Ah, ya viene el hijo, ya todo está bien. Pero este decide hacer una fiesta para decirle a todos. Yo creo que el énfasis en esta parábola, en este puntico, no está en el hijo, sino en el padre. ¿Cómo es este padre? ¿Cómo ama este padre? Este es un padre que no tiene que preocuparse por su propia reputación, no tiene que cuidar. Pone parte de la restauración en el ámbito social. Es cierto que la ofensa es privada, pero parte de la restauración es comunitaria. Esta es la manera en que el hijo enfrenta la vergüenza en una fiesta. Hermanos, yo creo que nada hace tanto daño como los pecados inconfesos, como lo que guardamos en nuestro corazón, la falta de arrepentimiento. Algo pasa con el creyente al ser afirmado como parte de la familia. Uno sabe de los riesgos, pues, de la doble vida, de la hipocresía o del falso arrepentimiento. Sí, algunos que solo consideran las consecuencias en el arrepentimiento. El pastor Núñez cuando predicó aquí dijo, ¿cómo sería si por un día pudiéramos pecar sin ninguna consecuencia? Nuestro problema mayor con el pecado no es el temor reverente a nuestro Señor Santo, sino que tenemos miedo a las consecuencias del pecado. Bueno, algo más para ir terminando, algo más sobre esta imagen. Ustedes han visto que a veces también tienen que amputar un miembro del cuerpo, pero eso pasa muy poquitas veces. La inmensa mayoría de los casos, una fractura, un hueso roto, una herida, la recuperación de un miembro se da unido al cuerpo, ¿cierto que sí? Ahorita que veníamos para acá, vi a un señor que estaba inmovilizado el brazo y estaba trotando. Se veía un poco raro, porque uno trota como muy usando los brazos, ¿cierto? Pero el hombre estaba inmovilizado su brazo y aún así estaba trotando. Bueno, la recuperación de una lesión, de una fractura, de una herida, siempre se da unida al cuerpo. También esta imagen que si un miembro se duele, afecta a todo el cuerpo. La iglesia tiene que ver en mi cambio personal, pero mi vida en privado afecta la comunión con la iglesia. Nosotros debemos recordar siempre la importancia de la comunidad,
porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. Ustedes recuerdan que Dios puso su imagen en nosotros y Dios es comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad. Esto es lo que repiten los credos. Ser comunidad. El Señor puso eso dentro de nosotros. Todos necesitamos construir una comunidad. Lo que pasa es que a veces queremos construir la comunidad fuera de nuestros hermanos. Así es que privilegiamos algunas relaciones hacia afuera, a veces con mucha necedad, la verdad. Recordemos que cuando Dios puso su imagen en el hombre, esto es ser persona con personalidad, vivir en relaciones y representar al Señor. También este elemento que hemos dicho en otras ocasiones, que la comunidad se construye. Uno puede estar con un gran número de personas, uno puede estar en un estadio o puede estar en un conglomerado de personas y eso no necesariamente es una comunidad. Hay que tomar decisiones para construir la comunidad. Uno debería no debería conformarse con ser un asistente, por ejemplo, a una iglesia, incluso habiendo firmado el pacto de membresía. Necesitamos privilegiar la comunión con hermanos. Darle importancia, darle lugar a la comunión, a estar con otros. Yo quisiera decirles, hermanos queridos, nosotros deberíamos participar más de la vida de la iglesia en semana. Porque el domingo, que celebramos tan bellamente y cantamos y adoramos juntos al Señor, el tiempo se nos va, son muchos hermanos para relacionarnos. Así es que podemos participar de la vida de la iglesia en semana. Y yo les digo, hermanos, ustedes deberían poner en su calendario, en su agenda, por lo menos participar una vez en alguna de las actividades de la iglesia en semana. Y hay distintas formas de hacerlo. Hay reuniones de grupos homogéneos, como las hermanas, como los jóvenes, los viernes por la noche. Hay reunión de oración todos los viernes de 6 a 9 de la mañana. Ponga en su agenda sacar un tiempo para reunirse con otros hermanos en un grupito más pequeño. Esto es una expresión de vivir la comunidad. Ya viene también la Academia Bíblica, una bonita oportunidad para hacer comunidad en semana. Pero también quisiera mencionar aquí un par de cosas sobre la plantación. La plantación que va a arrancar el 23, como ya lo mencionaron los hermanos en la oración. Arrancamos aquí el 23 de este mes a las 4 con un grupo de personas como base de acá de la iglesia, como base para construir otra comunidad. Esto es tan importante. Yo creo que Dios le ha dado a esta iglesia local muchos recursos. Dios ha traído muchos recursos, distintos recursos, que deberían usarse para el bien de la ciudad en comunidades cristianas saludables. Por eso nosotros decimos que el Redil América es el comienzo de otras plantaciones similares y quisiéramos que todos ustedes participen así, haciendo comunidad con otros y que el Señor se glorifique usando los recursos, sus recursos, la iglesia, todo lo que hay para extender el reino a través de comunidades saludables que se edifican. Pero para esto uno tiene que renunciar mucho a cosas, a su comodidad, a sus intereses personales. 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La manera de expresar que uno vive para Dios es lidiando con el egoísmo y viviendo para otros. De verdad, esto es la expresión de los ministerios de los unos a los otros. Hermanos, la vida personal y la vida de la iglesia y la vida comunitaria van de la mano, se van tejiendo, se van construyendo a la vez. Gálatas 6 dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre.
Pero agrega esto mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor, dice Hebreos, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, aprender la vida en comunidad nos ayuda para enfrentar los momentos de soledad y los tiempos de la vida en privado. Yo quiero hacerles aquí una cuñita a un libro nuevo que tiene Poema. Nosotros hemos amado y usado mucho un libro que se llama Vida centrada en el Evangelio y lo hemos tenido mucho en los grupos. Este libro que salió de los mismos autores se llama La comunidad centrada en el Evangelio. La comunidad centrada en el Evangelio. Ustedes pueden tenerlo, encargarlo con nuestros hermanos acá de la librería. Pero una notica sobre este libro. 5 indicadores de individualismo: autonomía, autosuficiencia, autoprotección, sentido de superioridad propia, gobierno propio. Sobre gobierno propio dice este texto: cuando se trata de la iglesia, tiendes a hacer preguntas orientadas al consumidor, como ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me siento? ¿Qué gano con esto? Tus deseos y objetivos tienen prioridad funcional sobre las necesidades de la comunidad y la misión de la iglesia. Cambiar en comunidad es dejar de estar centrados en el yo para centrarse en Dios. Beneficio personal, pero que contribuye y que avanza en lo comunitario. Una cosita más sobre aprender a vivir en soledad y aprender a vivir en comunidad. Bonhoeffer, en un libro que se llama Vida en Comunidad, dice que el que no sepa vivir en comunidad, que tenga cuidado cuando está solo. Porque nosotros antes de vivir en comunidad hemos sido llamados solos. Cuando la Biblia dice lleva tu cruz, luchas, oras. Dentro de la comunidad sí, pero también esto ocurre en la vida de la soledad. No estamos siempre en comunidad, pero la comunidad nos ayuda para vivir los tiempos solos. Alguien dijo que lo que uno es cuando está solo, eso es. Y cómo los hermanos y la iglesia nos ayuda para enfrentar nuestros tiempos cuando estamos solos. No deberíamos despreciar la comunidad fraterna, porque este aislamiento acarreará muchas tristezas. Esto es, un elemento final es acerca de la confesión. La confesión. La confesión hace posible el acceso a la comunidad. El pecado quiere estar solo, a solas con el hombre. Lo separa de la comunidad. Cuanto más solo está el hombre, tanto más destructor es el pecado que ejerce, el poder que el pecado ejerce sobre él. Tanto más asfixiantes son sus redes, tanto más desespera. El pecado quiere pasar desapercibido, rehúye la luz, se encuentra a gusto en la penumbra de las cosas secretas, donde envenena todo ser. En este sentido, una comunidad simplemente piadosa está lejos de ser invulnerable. En la confesión, en cambio, la luz del Evangelio irrumpe en las tinieblas y en el hermetismo del corazón. El pecado es puesto a la luz, lo callado es revelado, confesado, todo lo oculto es puesto a la luz del día. La lucha es dura hasta que el pecado sube a la superficie, pero Dios quebranta puertas de bronce y cerrojos de hierro, dice Bonhoeffer en Vida en Comunidad. Hermanos, esto va de la mano. Nuestra vida íntima, nuestra vida privada y nuestra vida en comunidad. Y las dos se ayudan y se sirven. Yo quiero animarlos, hermanos,
a que apreciemos esto de ser un cuerpo, así como la palabra del Señor nos lo presenta y nos lo anuncia en esta mañana. Yo quisiera decirte que si en el andar con Cristo, en la comunión con creyentes, uno no ve nada de cambios ni de crecimiento personal, es que algo está andando mal. Unas muestras de que estamos creciendo en la comunidad es que hay un dolor cada vez más intenso por el pecado. Es que hay una lucha más feroz contra el pecado. Es que estamos más sensibles por el otro. Hermanos, nosotros en nuestra vida en comunidad debería dolernos cuando un hermano nuestro no solamente peca, sino que toma el pecado con indiferencia y ligereza. El pecado es primero contra Dios. Si es contra un hermano, si es contra nosotros, pero es contra Dios. El santo, el sublime, el creador, el perfecto, el lleno de bondad y misericordia. Hermanos, el pecado propio debería humillarnos porque afecta a la comunidad, pero la comunidad nos abraza y nos acoge para que lidiemos con nuestro pecado y lidiemos con nuestro tiempo solos. Esto también es la gracia de Cristo y es el evangelio del Señor. Soportarse, servirse y crecer en el Señor. Voy a pedirte que oremos juntos para que respondamos al Señor. ¿Cómo nos vemos como miembros de este cuerpo? ¿En dónde necesitamos enfrentar los dolores individuales a la luz del cuerpo? El Señor haga su obra completa en nosotros. Señor, estamos aquí como tu iglesia, como tus hijos y como tu pueblo, Señor. Tú nos has insertado en un cuerpo. Señor, perdónanos cuando nosotros pensamos que se trata de una experiencia solamente individual. Perdónanos cuando somos consumidores que vamos a la iglesia como si fuéramos a un evento, a un espectáculo, para hacer una lista de chequeo a nuestra vida cuando decimos ya fuimos a la iglesia. Perdónanos, Señor, cuando no estamos dispuestos a caminar con nuestro hermano, a verlo como parte de un cuerpo, a vernos como parte de un cuerpo. Ayúdanos, Señor, cuando no estamos dispuestos a enfrentar la realidad de nuestros pecados, de nuestro corazón, a ver los recursos de la gracia tuya en nuestros hermanos y en la iglesia, en la comunión, en la comunidad. Señor, yo te pido que nos permitas como iglesia aumentar nuestro sentido de cuerpo, de miembro de un cuerpo, a dolernos con nuestros hermanos, a servir a nuestros hermanos, a ayudar a nuestros hermanos, a ver juntos la belleza tuya y la gloria tuya, Señor, a participar con lo que a cada uno nos has dado, nos has entregado para la edificación de la iglesia. Oramos, oh Señor, por la vida de la iglesia en la semana, en los rebaños, en los grupos pequeños, en los grupos de la plantación, en los grupos de los jóvenes, de las mujeres. Señor, permítenos ver la gloria tuya ahí, edificándonos y ayudándonos para la gloria de tu nombre, Señor. Estamos ante ti, Señor. Nosotros sabemos que es este Dios. Así como hemos cantado esta doxología hoy, este es el Dios, este que ha empezado la buena obra en nosotros. A Él sea la gloria, Él nos santifica, Él nos perfecciona, Él nos lleva hasta el final. Señor, permítenos ver los recursos que has puesto en nuestras manos para avanzar así, para la honra, la gloria de tu santo nombre, Señor. Bendito seas, Dios.